Gracias, Fran. Bueno, buenas tardes y gracias a todas las personas que estáis aquí en la audiencia por interesaros por este proyecto que merece todo mi aplauso y mi reconocimiento. Yo que conozco aquí al autor y autor de este manual y bueno, esperemos que tenga un recorrido importante. Yo soy profe de lengua castellana y literatura desde secundaria y ya estoy deseando tenerlo en mis manos para empezar a trabajarlo, ¿no? Porque mi experiencia es que el alumnado andaluz en todos los sitios ya llevo unos cuantos años, he estado en diferentes emplazamientos, en diferentes localidades y eso todavía existe, tenemos un complejo evidente, bueno, que se llama un complejo, pero que se podría llamar el complejo del colonizado. Entonces yo voy a voy a hacer una pequeña reflexión simplemente de intentar desmentir ciertos tópicos, ciertas falsedades o algunos de los elementos de la gigantesca montaña de mentiras por las que se nos adoctrina y se nos lava el cerebro, ¿no? Y de las cuales yo participaba hasta hace un tiempo, yo también me las creía. Pero empecé a leer autores como, por ejemplo, el lingüista, el catedrático de lingüística general, Juan Carlos Moreno Cabrera, a Igor Rodríguez Iglesias, sociolingüista andaluz, prologuista con quien me honro de que me hiciera el prólogo a un libro que yo hice sobre el tema, ¿no? De la estigmatización del andaluz en los medios de comunicación. Igor Rodríguez Iglesias, ganador del premio Tesis 2019 a la mejor tesis doctoral en su especialidad. Quiero decir que hay personas muy válidas que han trabajado esto y que están refutando uno a uno todas las mentiras que se dicen sobre el andaluz. ¿Qué es lo que pasa? Que, por desgracia, pues hay instituciones claves que son los medios de comunicación, como he dicho, que es mi especialidad, bueno, el estudio, el análisis ideológico del mensaje de los medios de comunicación y el propio sistema educativo, la escuela. Yo soy profe de lengua y, claro, en los manuales... en un manual de lengua se dice, respecto al andaluz, no te avergüences de hablar andaluz. Habla tu andaluz o tu variedad del andaluz, que ya con eso empezamos, luego lo podemos tocar, pero ya eso ahí están deslizando ideología, con lo de tu andaluz, tu variedad de las hablas andaluzas, ¿no? Ese plural ahí es muy peligroso, ese plural es tóxico. Cuando veamos ese plural tenemos que ponernos en guardia y ponerle el simbolito de la calavera con las dos tibias, ¿no? O el logotipo de peligro radioactivo, ¿eh? Cuando hablan de las hablas andaluzas ya empezamos mal. Porque claro, se dice que no habla igual alguien de Ayamonte que alguien o de Cartaya que alguien de Dos Hermanas. Claro, entonces se supone que alguien de Tegucigalpa habla igual que alguien de Palencia, ¿no? Pero para eso no hay problema. Pero bueno, no puedo abordarlo todo. Pero voy a dar algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, yo utilizo, o me veo obligado a utilizar determinados manuales, por ejemplo, hay uno de bachillerato de la editorial Sansi. Bueno, no sé si decirlo esto, bueno, pero como yo siempre voy al dato, que luego me dicen que me invento las cosas, que a los que estamos en minoría nos dicen que lo que decimos no lo estamos inventando. Bueno, pues Manual de Lengua Castellana y Literatura de primero de bachillerato Sansi. Y dice, sobre las supuestas características del andaluz, habla de la aspiración, relajación y o pérdida de ciertas consonantes finales, así como la vacilación de los pronombres personales átonos y de las fórmulas verbales en la fórmula de tratamiento. ¿Vale? Entonces tenemos dos conceptos, que son los que voy a abordar yo aquí, en estos 15 minutos. Relajación y vacilación, ¿vale? O sea, se dice que los andaluces nos relajamos, eso ya es mentar la soga en casa del ahorcado, y ya veremos por qué. Bueno, ya lo sabemos, no hace falta que lo diga yo. Y vacilación en el sentido no de, oye, me estás vacilando, me estás chuleando, no, vacilación en la acepción de duda, ¿no? De duda entre dos alternativas, entre dos elecciones. Bueno, en el volumen de la escritora Pilar García Mouton, titulado Lengua y dialectos de España, se dice: los procesos de cambio que acarrea esta relajación generalizada, en cuestión a lo que hablamos en Andalucía, suponen reajustes morfológicos que inciden especialmente en el verbo, tal. O sea, relajación generalizada. Y continúa, ¿no? Aunque se den, y te pone unos ejemplos, ¿da? Y te dicen, aunque se den usos vacilantes como ustedes salís. O sea, que ustedes salís, no es que aquí se diga ustedes salís, sino que se dice que esto es un uso vacilante, ¿no? Como que la gente está ahí, espérate, ¿qué debo decir, no?
vosotros, ustedes, ay, me he equivocado, ustedes vaciláis, ¿no? Entonces, vamos a desmentir un poco estas preconcepciones, ¿no? La gente no vacila cuando habla. La gente usa un determinado instrumento de comunicación oral. Puede vacilar una persona que esté en la lengua escrita y que pertenezca a una lengua nativa o variedad diferente a la que está traduciendo y que a la hora de traducirla puede que dude, ¿no? Puede vacilar en ese caso, ¿no? O cuando quien habla está aprendiendo otra lengua, yo estoy aprendiendo inglés y dudo si decir look to someone o look at someone. Entonces, a lo mejor no sé qué preposición utilizar porque todavía no conozco la lengua, pero claro, si la gente dice ustedes salí es porque habla así, simplemente, y porque lo ha hecho así toda la vida. Y es más, si alguien dice que haya trabajo y prosperidad, no solo porque lo diga Carlos Cano y sea una persona prestigiosa, sino que alguien en un pueblo diga aquí no hay naide, pues no es que esté vacilando, es que desde hace cientos de siglos se ha utilizado el vocablo naide, que todavía se conserva, sobre todo en algunas localidades pequeñas, algunos pueblos, porque todavía no ha sido tan fuerte el influjo de de la presión, de los medios de comunicación, en la escuela, etcétera, etcétera. Porque, sin embargo, esos mismos filólogos que te van a decir no me seas vulgar, o esos mismos libros de texto que yo he tenido que usar, que te dicen que incluyen el naide entre el catálogo de vulgarismos andaluces, ¿vale? Esos mismos filólogos que califican eso como vulgarismo, cosa a evitar, no tienen el más mínimo decoro en aplaudirlo y considerarlo como un arcaísmo interesantísimo, cuando ese mismo vocablo se utiliza en medios de comunicación, escritos incluso en lengua sefardí, lengua descendiente de que hablan las personas de generaciones de descendientes de personas de religión judía expulsadas de la península ibérica en el siglo XV o antes, como ya sabemos, ¿no? Entonces, fuera, si tú lo dices en Turquía, por ejemplo, una persona sefardí de Turquía o de Túnez, o de Marruecos, es súper interesante, es un arcaísmo, qué bonito, pero si tú lo dices en Estepa, pues ya, oye, habla bien, deja de decir esas cosas que eres vulgar, ¿no? Entonces, hay esto de la relajación, pongo otro ejemplo, hay decía probablemente el microrrelato más famoso de la historia, ¿no?, de Monterroso, que dice, cuando desperté, el dinosaurio aún estaba allí. Bueno, pues uno de estos especímenes, en Diario de Sevilla, el 26 de marzo de 2017, un catedrático, felizmente jubilado, espero, decía, hablando del andaluz, ¿no? Dice, en la medida en que se instale en la conciencia de los andaluces la idea de que el descrédito de ciertas peculiaridades, por ejemplo, la extrema relajación articulatoria que lleva a la deformación o eliminación de ciertos sonidos, no emana de ninguna campaña de persecución foránea, la autorregulación ganará terreno, ¿no? Entonces, el descrédito, primero, se habla esto de la extrema relajación, ¿no? El descrédito es falta de crédito. Quien tiene crédito es una persona que puede ser tenida en cuenta, pero también el crédito se refiere al poder económico. Tú tienes crédito cuando puedes satisfacer, puedes pagar algo, ¿no? Tienes crédito, tienes una tarjeta de crédito. Eso lo estudia el sociólogo Pierre Bourdieu en un libro que se llama ¿Qué significa hablar? Tiene un concepto de mercado lingüístico. Dice que un poco la comunicación, al fin y al cabo, es un mercado en el que se revalorizan ciertas formas en forma de beneficio, ¿no? No me voy a meter un poco en zarandajas teóricas, pero un poco algo de eso sí hay, ¿no? Hay formas de hablar con crédito y otras que no tienen crédito. Entonces, este filólogo dice que espera que se vaya abandonando ciertas formas de hablar desacreditadas, como la extrema relajación articulatoria supuesta de los andaluces. Claro, la relajación, y ese concepto de relajación, ¿de dónde viene? Bueno, resulta que luego vemos, este señor reconoce a uno de sus maestros intelectuales, que es un filólogo, que es Antonio Llorente Maldonado de Guevara, natural de Salamanca, que es uno de los que elaboró el antiguo Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía, con una metodología para la época, bueno, en fin, que de aquella manera, pero para la época a lo mejor un poco más disculpable. Y este señor, en los años 60, si no me equivoco, decía, que quiero leerlo literalmente. Sí. Atribuía las posibles causas del exagerado evolucionismo fonético andaluz a la explicación más convincente y aceptada. Esto es, según él, la pereza articulatoria del hombre andaluz, quizá ocasionada por el clima o la psicología, que tiene como consecuencia la relajación articulatoria,
la falta de tensión, el desvanecimiento de los sonidos y su transformación, asimilación y aspiración o pérdida. Entonces estamos hablando, hay varios conceptos aquí, ¿no? Dice, nos hallamos, estas nuevas oposiciones fonológicas no han venido a enriquecer el sistema andaluz, porque su aparición ha implicado la pérdida de la oposición a la que sustituyen. Nos hallamos delante de las famosas igualaciones que empobrecen el sistema fonológico consonántico del andaluz, como terminarán empobreciendo el sistema fonético. Esto está escrito en 1962 y si alguien lo quiere comprobar, está en la página del Instituto Cervantes. Buscan, yo le paso la referencia, las tengo aquí, para quien tenga interés. Se habla de pérdida, ¿no? Pérdida, según el DRAE, que no es especialmente santo de mi devoción, significa carencia, privación, un concepto relacionado con la pobreza. Estamos hablando de pobreza lingüística, pobreza articulatoria. Hay un mantra del nacionalismo lingüístico español que ha analizado Juan Carlos Moreno Cabrera, el catedrático, una figura, una autoridad a nivel mundial, que va a estar aquí en mayo, por cierto, en Sevilla, que él es uno de los... él ha identificado como uno de los mantras del nacionalismo lingüístico español que las variedades diferentes y lenguas diferentes del castellano empobrecen, dicho así, y aíslan a las personas. O sea que ahí ya vamos entrando por aquí, ¿no? Y bueno, si fuera cierto eso de que se pierde un fonema y la lengua se empobrece, o sea, eso no es cierto. La eficacia comunicativa de un sistema lingüístico no depende del número de fonemas. De hecho, si fuera así, probablemente los creadores de la nueva gramática de la lengua española, elaborada por la RAE del año 2011, claro, cuando ellos ven que en determinadas variantes del andaluz hay el doble de vocales, hay 8 vocales, a nadie de ellos se le ha ocurrido decir que esas variedades del andaluz son más ricas comunicativamente que el castellano estándar. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque hay un mito de que dicen que el español o castellano se ha difundido tanto por el mundo, no porque haya habido una serie de conquistas militares y hechos políticos de una expansión del imperio castellano, sino porque es que el castellano tiene 5 vocales. Entonces, como tiene 5 vocales, ya es más fácil de aprender. Y por eso hay tantos millones de personas, supuestamente, eso también es mentira, pero no me voy a meter en eso porque no me da tiempo, hay tantos millones de personas que hablan el español, ¿no? Porque nada más que tiene 5 vocales, claro. Ahora que están aquí los hinchas del Athletic, debería estar media Europa hablando euskera, porque también tiene 5 vocales. O sea, las mismas vocales, hay o el georgiano o el coreaco, pero claro, evidentemente no es así. Probablemente pesen más los cientos de verbos irregulares del castellano, que es algo difícil de aprender, que el hecho de que tenga 5 vocales, ¿no? Pero bueno, estas cosas se repiten. Esto viene de otro autor, de Gregorio Salvador y de Ramón Menéndez Pidal, que fue, digamos, el padre de la filología hispánica, ¿no? Que bueno, es un gran estudioso, pero a veces tenía conceptos un poco equivocados. Aparte de rayar la portada del Cantar de Miocid para falsificar la fecha de creación y otras cosas, pero bueno. Bueno, esto de la extrema relajación que dice Antonio Llorente Maldonado de Guevara en los años 60, ¿de dónde viene? Porque él está citando en la nota a pie de página, cuando habla de la pereza articulatoria del hombre andaluz, mete una nota a pie de página y tú ves la referencia bibliográfica y pone Ortega y Gasset, José, teoría de Andalucía. O sea, que este filólogo se está basando en los pinitos sociológicos perpetrados por este representante del filósofo de la alta burguesía madrileña, que era Ortega y Gasset, ¿no? Que también seguramente, indudablemente, dijo muchas cosas interesantes, pero en lo que voy a leer a continuación quizá patinaba un poco, ¿no? Decía Ortega y Gasset: el andaluz lleva unos 4000 años de holgazán, pues la famosa holgazanería andaluza es precisamente la fórmula de su cultura. Podrá en el andaluz ser la pereza también un defecto y un vicio, pero antes que vicio y defecto es nada menos que su ideal de existencia. La pereza como ideal y como estilo de cultura. Por aquella época había salido el ideal andaluz de Blas Infante, entonces este señor no lo cita, no habla de eso, pero ya es como que está intentando desactivarlo antes de que coja difusión, ¿no? Esto del ideal andaluz. Él propone otro... Claro, Blas Infante tenía otra visión de la península ibérica, etcétera, ¿no? Y esto del clima y la psicología que influye en el habla, en verdad, esto viene de Montesquieu, el famoso autor que se aprende, ¿no? Como la separación de poderes, el Estado y todo esto, ¿no? Pero Montesquieu también estableció una dicotomía entre el norte y el sur, la raza del norte y la raza del sur. El norte castellano, el norte guerrero, el sur pasivo, eso lo coge Ortega y Gasset, porque él sigue diciendo tonterías, y una de ellas es esa, ¿no? Que el hombre el castellano es guerrero, pero el andaluz es femenino, amanerado,
tal, ¿no? Bueno, no me voy a parar en esto porque... Pero es una teoría que establece una dicotomía entre el norte y el sur en términos de tensión y relajación, energía, debilitamiento. Hay una serie de pares dicotómicos que lo ha estudiado también Pierre Bourdieu y le llama a esto el efecto Montesquieu, ¿no? Se dice también, otro autor, Jean Bodin, en el que se inspiró, decía que en el sur se abría más la boca porque hacía falta ventilación y en el norte había más consonantes, es verdad, es cierto. Y en el norte, como hay más consonantes, pues para que no entre el aire frío, había tal, ¿no? Entonces, esto es real. Bueno, lo que yo estoy explicando está en un artículo, luego lo menciono, se puede encontrar en internet, este artículo mío. Bueno, la dicotomía tensión-relajación. Entonces, los andaluces estamos muy relajados porque somos del sur, hace calor, somos meridionales, somos razas meridionales y tal, ¿no? Entonces, evidentemente, estas ideas de que hay una lengua perfecta que se mutila o se empobrece o se deforma por no seguirla numantinamente, esto de que se han perdido consonantes, esto no es verdad. Eso es como decir que el mármol es una deformación de la estatua. No, señor, primero está el mármol y a partir de ese mármol se elabora una estatua. Es decir, a partir de la lengua oral, que es previa, porque nacemos hablando, no nacemos escribiendo, a partir de la lengua oral, de forma artificial, se va elaborando un estándar como el que aquí vamos a ver, ¿no? Caso único, por cierto, porque es colectivo, no ha sido obra de... Bueno, pero bueno, eso pues, lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Pero claro, todo esto pues, se puede escribir en andaluz, se puede hacer un estándar para andaluz, se puede hacer un estándar para cualquier lengua, variedad o habla, no voy a meter ahora con esa denominación, del mundo. Es un mito, y este señor que escribía en Diario de Sevilla antes, califica de aberraciones este tipo de iniciativas. Claro, igual de aberrante escribir en andaluz como escribir en francés, o en italiano, o en ruso, porque elaborar un estándar siempre implica una selección de toda la variación oral que hay. Es que eso tenemos que desmontar ya ese tipo de mitos y es urgente hacerlo. Pero esto no se explica en las escuelas y no se explica en los institutos. Y esto es lo que teníamos que explicar a los profesores y profesoras de lengua el primer día. Diferenciar lo que es una lengua oral y una lengua estándar. Yo le digo a los niños, a los chavales, oye, en un examen escrito pues me tienes que poner delante de mí. Porque alguien ha decidido que esta es la forma estándar de escribirlo. Ahora, si tú dices delante mía, pues no tengas vergüenza o no vayas corrigiendo a la gente en plan guardia civil, de policía lingüística, diciendo a la gente, no, niño habla bien, no hables así. ¿Por qué? Porque esto lo aprendió de sus padres y madres, abuelos, abuelas. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente habla mal? ¿Le ha enseñado a hablar mal porque habla mal? Si cuando tú dices ascensor, no entiendes lo que es, ¿qué te crees? ¿Que es una botella? No, sabes que es un ascensor, ¿no? Entonces, esto tiene unas implicaciones al fin y al cabo de colonización, ¿no? de colonización mental, siempre que hay una relación de dominación histórica de un territorio, de un pueblo sobre otro. Entonces, no me voy a poner aquí muy punky, pero todo esto tiene un origen histórico, evidentemente. Pues Andalucía pues, ha sido una tierra, un pueblo conquistado por unos reinos cristianos del norte de la península ibérica en un momento dado, y claro, ya decían incluso a Antonio de Nebrija, el autor de la primera gramática castellana, Alfonso de Valdés, o Juan de Valdés, perdón, le decía que como era de aquí, que su habla no era muy pura, a pesar de que Nebrija intentó barrer un montón de términos de influencia árabe del castellano, pero bueno, es otra historia. Y ya esto de que en Aquí no hay quien viva, o que la serie de televisión o las películas, todos los personajes marginales, o que se dedican a la prostitución, o toxicómanas, o revestidos de ciertos rasgos socialmente considerados como muy negativos, o estúpidos, 8 apellidos vascos, etcétera, etcétera, cuando esos personajes andaluces salen como tontos, pues eso no es nuevo, eso viene de las comedias desde el siglo XVI, etcétera, desde el siglo de oro, etcétera. Siempre el andaluz era el personaje del gracioso. Entonces, lo que pasa es que antes no había televisión, antes había teatro, comedia, pero ahora hay medios de comunicación masivos. Y eso se aprende. Eso se aprende porque cuando yo les presento a los chavales, aunque sea someramente, hago el experimento de, oye, ¿cómo escribirías esto? Mira, esto en andaluz se puede escribir, hay un sistema por el que se puede escribir de tal manera, y les doy algunas pinceladas de lo que es la EPA. Antes a lo mejor le he dicho, oye, ¿cómo escribirías tú en esto? Esta frase, ¿cómo lo digo?
y un chaval, un encanto por otra parte, en una de las clases que le doy este año, empezaba a exagerar. Esto como lo dice, mira, no sé qué, y empezaba a exagerar, a contar chistes. Digo, no, yo lo único que quiero que digas es cómo transcribirías tú esta frase. Pero tenemos asociado eso, o sea, tenemos esa identidad, esa asociación mental grabada a fuego en la neurona. Entonces, yo creo que yo aplaudo este libro, que además yo lo voy a empezar a utilizar, estoy deseando usarlo como docente, porque hay gente que dice, bueno, para que el andaluz sea digno no es necesario ponerlo por escrito. Vale, no es que sea necesario. Y si tú no lo quieres, pues no lo hagas. Pero deja a la gente que quiera utilizarlo, que quiera transcribir las letras del carnaval, que quiera transcribir el habla de determinada zona, de determinada comarca, pues déjalo por lo menos, si no colabora, por lo menos no quítate de en medio y no estorbe, ¿no? Entonces, que decía, no, era una frase de Martí, me parece, por lo menos ya que no participa en la lucha, por lo menos no pongas palos en la rueda, ¿no? Así que nada, encantado, un honor para mí participar en esta presentación y nada, continuamos, muchas gracias.